tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM, si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual podrás estar conectado a través del chat. Ya en unos minutitos más que estemos ahí contigo. Únicamente tienes que ingresar a la sala de Desde tu Mirada para hacernos todos tus comentarios en la página. Otros medios de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Y para Austin, Texas, hay una línea directa 512-215-4909. También tenemos el Twitter, @desde tu mirada, y por supuesto el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí haciendo de destrozos, Gabriel. Haciendo destrozos en la cabina, ya vi. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablarte acerca del cuidado de los hijos y sentimientos encontrados. ¿Cómo es que esto puede llegar a convertirse en muchos momentos en un dilema emocional para las personas? Porque aun cuando todo está quizás muy bien preparado para que la llegada del hijo, y está puesto el deseo y está todo muy bien acomodado, de todas maneras habrá momentos en los cuales los sentimientos respecto a esta criaturita sean muy encontrados, ¿no? Habrá momentos en los que, sobre todo la mamá, creo que tiene que lidiar con esto. Por supuesto que al papá también llega a ocurrirle, pero como es la mamá usualmente quien está más en directo, en contacto con la criaturita, entonces es a quien le toca lidiar usualmente con estos sentimientos de pronto de hastío, de cansancio, no tengo ganas, ¿no? De pronto escuchar el llanto y tener un cierto aire de fastidio. Ahora que... Pero este tipo de sentimientos que francamente son absolutamente normales y me atrevería a decir que incluso pueden llegar a ser necesarios para que verdaderamente pueda haber en determinado momento una separación. Este tipo de efectos a veces quedan incluso muy en inconsciente, ¿no? Hay muchas mujeres que quizás sí llegan a pensarlo, ¿no? Les llega ay, qué flojera, inmediatamente les llega una gran culpa y se no, bueno, ya van y hacen todo lo que tienen que hacer. Y habrá otras a las que ni siquiera les llega la idea, ¿no? Es tanta la represión y tanta la culpa que despierta ese tipo de sentimientos que no alcanzan ni siquiera la conciencia. Ay, perdón. Salud. Y van únicamente les llega de una forma ya sintomática, de una forma ya entrebuscada. ¿Cómo es esto? Bueno, pues por ejemplo, hay muchas mamás que se viven constantemente temerosas de que algo terrible les vaya a pasar a sus hijos, ¿no? Y entonces, ante este miedo tremendo de que vayan a dejar de existir de pronto, que probablemente esconde un deseo de que a ratitos dejaran ¿no? De que a ratitos dejaran de necesitar comer y dejaran de llorar y dejaran de ser, no en un deseo francamente así asesino, pero sí momentos de descanso, ¿no? Probablemente disfrazando este deseo se convierte en miedo, ¿no? Que algo terrible les vaya a suceder, y entonces se ponen muy sobreprotectoras como una forma de evadir ese miedo-deseo y al mismo tiempo de castigarse, ¿no? Por andar deseando cosas tan terribles. Uh-huh. Digamos que se va haciendo todo esto dentro de nuestra cabeza, esta necesidad de castigo y de reparación digamos como del daño que se causó en la fantasía a los propios hijos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que simplemente yo
pensara esto, porque no es ni siquiera necesario que realmente se haga un acto, ¿no? Hay veces que los hijos están ahí, bueno, realmente fastidiándonos el día, ¿no? con sus caprichos o con sus molestias o con lo que se le ocurra. Y bueno, puede que sí contestemos de una manera o que reaccionemos de una manera muy inadecuada, ¿no? Que ya les toca una nalgada fuera de, ya que nosotros salimos de nuestro control, que ya les toca una gritoniza, que ya algo hicimos que tenemos como para después de eso arrepentirnos, ¿no? Pero como hemos visto muchas veces aquí en su programa, ni siquiera es necesario actuar para enfermarlos de culpa. Simplemente basta con el haber pensado, con el haber deseado, ay, ojalá y pase tal cosa, ay, ojalá y no estuvieran aquí, no me estuvieran molestando, y con eso tenemos para culpabilizarnos, ¿no? De cualquier cosa. Y luego nos podemos topar todavía, Gaby, con la mala suerte de que con toda esta relación de amor y odio que se va teniendo con los niños, se enfermen. Por una o por otra cosa, se enferman, porque todos nos enfermamos, ¿no? Todos nos llegamos a enfermar, nos da una gripita, nos da diarrea, nos da lo que sea. Pero hay del día que se enfermen los hijos, ¿por qué? Porque ahí es, digamos, el evento cataclísmico en la casa de los padres. ¿Por qué? Porque no nada más se vive como la mera enfermedad de una criatura, ¿no? Bueno, pues sí se enfermó, ¿no? Le dio el aire, ¿no? Alguien lo contagió, igual le hacen falta vitaminas, bueno, pues hay que hacer más cosas. No se vive de esa manera, se vive con toda la culpa de algo hice mal. Y seguramente también es por todas estas cosas que estaba pensando, ¿sí ve? No es como que se pudo haber enfermado como cualquiera de los demás nos enfermamos, ¿no? Igual se metió las manos a la boca cuando las tenía sucias, no. Ya es nuestra falta de cuidado y ahí una vez más nos vamos a topar con esta paradoja de que nuestros miedos son nuestros deseos, pero sin pijama, ¿no? Sin disfraz. Se nos van atravesando estas ideas de que es que seguramente se puede morir por mi culpa, es que se enfermó por mi culpa, ahorita le está doliendo todo esto por mi culpa, y nosotros no tuvimos nada que ver. Ahí lo único que estamos describiendo son nuestros deseos de destrucción ante los propios hijos. Esto puede sonar un tanto rebuscado, pero tendríamos que ver cuál es el escenario que se está viviendo con los hijos y principalmente con las madres. Acá mucho hemos hablado de esa relación madre-hijo y cómo es el vínculo más poderoso que se va formando en nuestro desarrollo y la importancia que va teniendo el hijo para la madre y la madre para el hijo. Entonces, cuando vamos teniendo ese tipo de lazos tan unidos, es imposible dejar de lado que se va volviendo nuestro único objeto de carga psíquica. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto como va a ir el amor, como tanto va a ir el odio hacia esta misma personita. ¿Por qué? Porque imagínese que fuera un cable que va el positivo y el negativo en el mismo lugar, así se va generando nuestra, digamos como nuestra libido, así se va apuntando. No podemos mantener, digamos como libre del odio, ninguna de nuestras relaciones teniendo una salida neurótica de esto. ¿Por qué? Porque la única salida de poder mantener esto diferenciado tendría que ser esta salida de escisión, que también tiene un poquito que ver con la neurosis, pero sería más bien una cosa psicótica en esta separación tajante de lo bueno y lo malo. Con mi hijo solamente está lo bueno y los robachicos y todas las personas que están afuera son lo malo. Pero bueno, simplemente es una fantasía que la realidad nos va destruyendo cada que puede. Vamos a estar hablando de este tema, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. En realidad, si bien nos va, si no, pues seguimos ahí, empezamos a volar, ¿no? Por la locura, pero poco a poco empezamos a caer en cuenta de que no se puede eso, de que necesitamos, la vida trae consigo ciertas frustraciones e incluso las cosas más agradables de la vida pueden justamente ser una de las principales fuentes de frustración que tenemos. Freud lo decía, ¿no? Hay ciertas fuentes de sufrimiento para los seres humanos. Él hablaba del propio cuerpo que puede enfermar, que puede doler. Hablaba de la naturaleza que nos puede exponer a determinados riesgos y catástrofes, por ejemplo, que no podemos controlar, y hablaba también de las relaciones personales, las relaciones con las otras personas, y decía que la que más dolor provoca de todas
es justamente la de las relaciones amorosas con las otras personas. Amorosas, sean pareja, hijos, hermanos, lo que sea. Pero también son las que pueden enriquecernos tanto, ¿no? Son relaciones que valen mucho la pena. Entonces, pues verdaderamente las cosas más agradables del mundo pueden y probablemente van a ser fuente de una principal fuente de frustración. Claro que siempre y cuando sea más el bien que me aporta que el malestar que me aporta, entonces en nuestra economía libidinal podemos aceptarlo y podemos acogerlo, ¿no? Podemos como lidiar con esas frustraciones y con esa renuncia. Eso no significa en ningún momento que si verdaderamente amamos a alguien o algo, entonces nunca en la vida vayamos a tener el sentimiento o vayamos a tener noticia de nuestro propio sentimiento de frustración respecto a la disposición, opinión, existencia de esa persona. Habrá momentos en que estemos muy enojados y habrá momentos en que el sentimiento es principal, este sentimiento que de forma ya más madura puede configurarse en un no tengo ganas de verte o no tengo ganas de hablar contigo. Esto ya es en una forma matizada y madura, ¿no? Pero este mismo sentimiento en su forma más básica e inicial es, en este momento no quiero que existas, ¿no? en este justo momento. Por supuesto, también en esa forma más brutal y más básica, también está regido por una mentalidad básica, ¿no? Por una mentalidad infantil y por un pensamiento mágico donde podemos suspender las cosas a momentos, ¿no? Un niño, por ejemplo, para un niño el concepto de muerte es confuso, ¿no? A un niño le pueden decir, bueno, es que esta persona no la puedes ver porque ha muerto, y va a decir, bueno, sí, entonces ¿cuándo sí lo puedo ver, no? Entonces, cuando llega, ajá, está muerto, pero ¿cuándo llega o cuándo lo vuelvo a ver o qué? ¿Eso qué significa, no? No está todavía este concepto muy claro. Y bajo esta misma ambigüedad y esta misma inmadurez del pensamiento, la idea básica es ojalá que desaparezcas, ¿no? Cuando somos grandes, justamente en función a las distintas frustraciones, nos vamos dando cuenta de lo que es que deje de existir alguien, nos damos cuenta del dolor de que alguien que queremos se aleje de nosotros. Y entonces esta idea no desaparece, este sentimiento no desaparece, pero puede modificarse, ¿no? En este momento no quiero saber nada de ti, al menos por un rato, ¿no? Sin embargo, ahí va a estar, ahí va a existir. Y normalmente podemos lidiar con eso cuando se trata de un compañero, una compañera, un amigo, a veces incluso un hermano, pero cuando se trata de un hijo, o de la pareja puede ser verdaderamente difícil, ¿no? Porque, y bueno, y de un hijo además entra todo un sentimiento de culpa a la mamá, porque de la mamá de hecho depende la vida y la existencia de esta criaturita. Entonces lo llega a sentir como que el puro hecho de que haya pasado por su cabeza es ya en sí un atentado contra la vida de la criatura. Es dentro de esta misma fantasía. Y también para los hijos es una cosa bastante difícil, porque para los hijos es saberse desvalido en el mundo, y es una fantasía recurrente. ¿Qué va a pasar si mis padres se mueren, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Y la idea que va viniendo muy a menudo a la cabeza es: yo también me voy a morir. Si ellos se mueren, yo también me voy a morir. Yo no voy a poder seguir con la vida si ellos mueren. Fíjese cómo esto es una fantasía infantil, pero más bien es alrededor de la interpretación de la realidad que hacemos como niños. Si nosotros vemos que nuestros padres nos hacen de comer, que nuestros padres nos asean, que nuestros padres nos protegen cuando nos enfermamos de las personas que están fuera, el pensar que ellos ya no existan nos deja en esa situación de muerte.
¿Sí ve? No, no es así como que tengamos una alternativa que como niños digamos, bueno, pues igual y me voy a tener que poner a trabajar, voy a tener que buscar un lugar en donde rentar para vivir, porque tal vez no pueda seguir viviendo aquí en la casa. No, no es algo que nos pase por la cabeza. La fantasía y la realidad infantil es que ahí se terminaría el mundo para nosotros, porque no hay mucho más para nosotros como niños, aparte de nuestros padres. Y es una cosa bastante triste pensar cómo se puede llegar a adultos teniendo esta misma idea, ¿no? Es que en el momento en el que ellos mueran, yo también me voy a morir de tristeza. Ya vamos viendo como ciertos tintes distintos en la manera en la que se dice, ¿no? Porque evidentemente que ya no tiene que ver con que no nos den de comer, sino más bien con esta idea de que el mundo se termina para nosotros. Y esto tiene que ver principalmente con todo lo que se deposita sobre la figura de los padres. Esto, regresando al punto de vista de los padres, digamos que el que un hijo falte, el que un hijo ya no esté, no tiene que ver con una situación de supervivencia, pero sí tiene que ver con una situación que va ligada directamente con nuestro narcisismo. ¿Sí ve? No porque sea una cosa mala en sí, sino porque en los hijos, se acaba proyectando toda esta expectativa que no se puede proyectar en nadie más. ¿Por qué? Porque nosotros los educamos, porque nosotros los amamantamos, porque nosotros los vimos nacer de nuestro cuerpo, porque nosotros los deseamos antes de que existieran en este mundo. ¿Sí ve? No, a todas las demás personas, igual le decimos, qué ganas de tener un amigo, ¿no? Y llega un amigo. Pero ya sabíamos que andaba por ahí, ¿no? Más bien es nuestra disposición, pero cuando nosotros deseamos un hijo, va todo el deseo alrededor de desear un hijo, tener relaciones para tener un hijo, engendrarlo alrededor de toda esa situación, esperar durante casi un año de nuestra vida para que ese niño vaya gestando, y después de eso verlo, nombrarlo y hacerlo un sujeto. Fíjese nada más todo el trabajo psíquico que hay alrededor del nacimiento de un hijo. No nada más es aventarlos así como si fueran el apéndice, realmente es todo el deseo que hay atrás de ellos. Y al momento en el que ellos faltan, o está la posibilidad de que ellos falten, es un golpe directo a nuestro narcisismo. ¿Por qué? Porque no se acaba sintiendo como una persona ajena a nosotros. No es lo mismo que si se muriera, por ejemplo, ese amigo que habíamos dicho, bueno, pues murió un amigo, tal vez va a ser una cosa dolorosísima para nosotros. Pero al momento en el que un hijo muere, o se tiene la posibilidad, ¿no?, dentro de esa fantasía de que muera, de que haga falta, no solamente es perder a una persona sumamente querida, sino que es dentro de ese mismo desarrollo como si se perdiera una parte de nosotros mismos, como si también parte nuestra se muriera, ¿sí ve? Como si fuera algún tipo de mutilación, como si fuera algo que de cierta forma no se alcanza a representar del todo. Por eso es que se dice muy comúnmente, ¿no? A las personas que muere su pareja, pues son viudos. A los que mueren sus hijos, ¿cómo se les dice? No, como que no hay una palabra para esto. Seguramente por ahí debe haber alguna palabra, pero no es tan conocida para el público en general. Pero fíjese cómo realmente no hay forma de explicar desde la pura representación palabra qué es lo que sucede cuando los hijos ya no están. Entonces, por supuesto que es un terror terrible. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del cuidado de los hijos y los sentimientos encontrados, pero antes de continuar, déjame recordarte que ya está cerca este evento de Mujer Bonita, un ciclo de talleres con los expertos en belleza, moda, cosmética, etiqueta y superación personal. Van a presentarse Ceci Chalita con su conferencia Una mujer educada y distinguida nunca pasa de moda. Tania Romero, Aprende a cuidar tu piel de acuerdo a tu edad. Irma de Zúñiga, clases de maquillaje, los errores más comunes en el maquillaje. También va a estar Mónica Ramírez con Cada año más joven. Alberto Rivera y Nelson Gómez hablando acerca de Ejercítate desde casa. Y Blanca Mercado, Ya sé vivir conmigo, acéptate, valórate y ámate. Además, habrá pasarela de moda y grandes promociones con servicios y productos para tu belleza y cuidado personal. Puedes asistir a este evento. La entrada es totalmente libre. Será el sábado 18 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. Así que ya sabes, 18 de octubre a partir de las 9 a.m. puedes apartar tu día para asistir a este evento.
que Radio Mujer te ofrece. Y bueno, continuando con esta cuestión, tú ibas hablando a propósito del narcisismo, José Luis, que va depositado en los hijos y que en realidad puede sonar, porque esta palabra narcisismo usualmente se asocia a algo negativo, ¿no? Como parece algo despectivo para la mayoría de las personas, ¿no? Como pensar en alguien egocéntrico, por ejemplo. Bueno, pues el centro de todos nosotros somos nosotros mismos necesariamente. Necesitamos partir de nuestro universo, exactamente. Necesitamos partir de nosotros mismos para poder conocer el mundo que nos rodea. No tenemos otro punto de partida, no existe otro punto de partida para poder conocer el mundo, para poder amar a alguien, para poder anticiparnos a algo, para poder crear cualquier proyecto. Somos nuestro propio punto de partida. Claro, esto puede llegar a resultar patológico cuando la persona vive ensimismada, cuando esto no es un punto de partida, sino lo único, ¿no? En ningún momento parte de ahí, sino que se queda ahí. Y más bien va tratando de atraer las cosas de su alrededor a su propia burbuja o a su propia madriguera, ¿no? En lugar de salir, de tomar ese deseo que se va formulando dentro de su ser para salir, de tomarlo verdaderamente como un punto de partida. Entonces, no va en un sentido despectivo o en un sentido destructivo el entender que los hijos se van formando en función a una necesidad y un deseo narcisista. Todo lo que nos gusta o nos disgusta también está en función a este deseo. Pero habrá ocasiones, y esto va a depender de la madurez psíquica de cada persona, y no tiene nada que ver con su edad, sino más bien con sus capacidades, con su historia de vida, con muchas situaciones entrecruzadas. Tendrá que ver con su madurez psíquica el que esta persona tenga o no la capacidad para irse diferenciando de los otros, ¿no? Y en tanto que pueda diferenciarse, podrá entonces darle a los hijos y a las otras personas de alrededor también un lugar propio, también podrá darles esta como autorización de existir, ¿no? Esta verificación de si existes independientemente de mí, ¿no? A lo mejor fue mi deseo y el deseo de tu padre el que te creó, ¿no? Y mi cuerpo estuvo prestándote este espacio durante 9 meses, a veces menos, pero aún así eres otra persona, ¿no? Aún así eres una persona con su propio derecho a vivir y a pensar y a hacer. Esto es muy difícil. No es difícil que las personas lo digan, muchas personas lo dicen y quizás intelectualmente saben que es lo justo, pero el verdaderamente experimentarlo así es muy distinto. Entonces se va viviendo a los hijos en muchas ocasiones, aunque ya se hayan salido del vientre y ya hayan aprendido a caminar y se hayan salido de casa y hayan hecho su vida y su propia familia, se pueden seguir viviendo como partes de uno mismo en este narcisismo ya ahora sí destructivo, endurecido. Se viven como propiedad o como un pedazo, ¿no? Como un órgano propio. Y es en este sentido que entra una ambivalencia aún más fuerte, ¿no? Los sentimientos encontrados, el odio, por ejemplo, puede ser aún más fuerte en estos casos. ¿Por qué? Porque si yo estoy asumiendo que eres como un órgano mío, algo absolutamente mío, y tú me das señas, aunque sean pocas, de independencia, bueno, pues esto despierta rabia y desesperación. Y también tendríamos que pensar un poquito en
qué tan desarrollados vamos estando nosotros como padres al momento en el que van llegando los hijos a nuestra vida, ¿no? Muchas veces se va tomando esta idea de que nadie estudia para ser padre, ¿no? Y es que no es algo para lo que efectivamente se tuviera que estudiar. Digo, no nos haría nada de daño saber un poquito de desarrollo del niño, ¿no? En lo absoluto. Es más, hay mucho material del cual nosotros podemos ir entendiendo qué es lo que pasa con nuestro niño, porque a veces más bien la mayoría de las veces es todo un misterio, ¿no? ¿Por qué se pone tan nervioso? ¿Por qué? Es más, nada más, ¿por qué le da tanto miedo el baño? ¿No? Cuando son bebecitos uno ve que tiemblan los niños, ¿por qué les da tanto miedo el baño? Fíjese nada más como un evento tan común se puede volver, digamos, como una envoltura de un misterio. Para los niños, acuérdese que la sensación de su cuerpo no es la misma que para nosotros. El niño no sabe hasta dónde acaba él. La experiencia que vamos teniendo cuando somos bebés no está delimitada por nuestra piel, porque el niño va naciendo con esta sensación de omnipotencia, con esta idea de omnipotencia, de que él lo es todo, de que él es la comida, él es el cuarto, él es el agua. Entonces, cuando están en una bañerita y nosotros les echamos el agua encima, el niño no siente que le está cayendo agua encima, sino que es como si se estuviera disolviendo en el agua. Y si todavía por ahí como adultos podemos llegar a tener esta fantasía, digamos como en las bromas que decimos, ¿no? Ay, sí, es que seguramente no te bañas porque te vas a deshacer como la bruja del cuento. ¿De dónde cree que se salen esas ideas, no? ¿De dónde cree que salen esas ideas de que nos vamos a desbaratar con el agua? Ahí hay algo dentro de esas bromas, dentro de esas fantasías que también van hablando de nuestro desarrollo. Pero como le decía, no es que vayamos a estudiar sobre los niños, no nos haría nada de daño, pero más bien lo que se va viviendo con los hijos es nuestra propia experiencia como hijos. Eso es lo que se acaba repitiendo de alguna forma. De ahí es de donde sale el modelo en el cual vamos viendo cómo tratamos a estas criaturitas que están cerca de nosotros, qué es lo que nosotros intentamos descifrar de su experiencia, ¿no? Ahí vamos a tener a las mamás que siempre tienen frío y por lo tanto el niño tiene frío. ¿Sí ve? Es algo muy, muy, muy común y podríamos pensar que es hasta la manera natural de criar a los niños. Pero esta misma forma de criar a los niños va cargando los mismos defectos con los cuales a nosotros nos pudieron haber criado. No porque lo estemos haciendo mal, sino porque esa es la manera en la que a nosotros se nos educó. Nosotros no podemos educar de una manera que no sea similar o tomando como referencia nuestra propia educación en la casa. Por eso a mí de repente me parece tan absurdo, Gaby, cómo se dice que en las escuelas se van a enseñar valores. No, es que en las escuelas vamos a enseñar valores, el respeto, porque luego tenemos esta cantaleta de los mexicanos, ¿no? Es que la educación es lo más importante. Claro que es lo más importante, pero no por lo mismo que usted está pensando que sería lo más importante, no porque el Estado pudiera darnos este tipo de educación. Esa educación se vive en casa. Si en casa no estamos viviendo esa misma realidad, no porque tengamos una clase en donde se nos califique bueno o malo, si somos honestos o deshonestos, va a cambiar algo en nosotros. Y esto es justamente en donde tendríamos que pensar hasta dónde es que nosotros vamos desarrollados, ya que somos adultos, hasta dónde ha llegado nuestro desarrollo para cuando tenemos un hijo, qué es lo que le podemos ofrecer y en dónde van a estar los problemas, no para prohibirnos tal vez, pero sí para entender en dónde van a estar los desafíos de la paternidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos hablando el día de hoy y bueno, el día de mañana daremos continuidad también a este tema acerca del cuidado de los hijos y los sentimientos encontrados que puede existir en esta relación, en los distintos momentos de la vida de los hijos, ¿no? Hace un momento hablaba de esta, pues sí, de este psiquismo que puede estar más o menos maduro, más o menos ensimismado, y entre más ensimismado esté, por supuesto, será más difícil poder soltar y soltar de buena gana a los hijos y poderles dar esta estafeta, esta autorización de que tomen sus propias decisiones y disfruten su propia vida y tengan sus propias opiniones, aunque no sean
equivalentes a las nuestras, ¿no? Entonces, en distintos momentos de la vida esto sigue funcionando, ¿no? Este sentimiento encontrado. Al momento, por ejemplo, en que se empiezan a independizar los hijos, y desde los primeros pasos desde los muy primeros pasos de la independencia de los hijos, esto suele como meter en un dilema emocional a las personas, ¿no? Desde el simple hecho, hay algunas mamás, por ejemplo, que se saben poner muy celosas cuando se dan cuenta que la criaturita recibe al papá, al que no ha visto en la mayor parte del día porque estaba en la oficina, lo recibe con una gran sonrisa, ¿no? Y aplausos y una emoción impresionante, porque dice, bueno, y yo estuve todo el día con él cuidándolo y haciéndome cargo, y a mí esa fiesta no me la hace. Pues no, precisamente porque estuviste todo el tiempo ahí y no le sorprende, evidentemente no le sorprende verte, porque estabas ahí no significa que no te quiera, ¿no? En cambio el papá lo estuvo extrañando durante varias horas. Y esto a muchas personas les puede pasar, ¿no? Estos celos. ¿Por qué quiere a alguien más que a mí, ¿no? ¿Por qué su cariño o su deseo se puede mover de mí? ¿Por qué no soy el centro, ¿no? Ya esto de entrada, bueno, si en una relación francamente de cariño, pues tendríamos que alcanzar a aceptar esta frustración, ¿no? En una utopía, pues sí, qué padre, ¿no? Ser el centro de aquellas personas a las que queremos, pues esto sería muy destructivo para esas personas. Entonces, pues nos consolamos con saber que somos muy importantes, pero no el centro, no lo único. Y esto también se hace por amor, ¿no? Aún así está el sentimiento encontrado, ¿no? No es probablemente que esta mujer de verdad quisiera que este niño no sintiera absolutamente nada por el papá. No, sí es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo malo, ¿no? Al menos como lo alcanza a registrar. En el momento en que va a la escuela, ¿no? Incluso pueden estar un poco contentas de que van a tener unas cuantas horas libres, que no van a tener que estar al pendiente del niño, pero probablemente a la hora de dejarlo se pongan muy tristes, ¿no? Pero muy tristes y suelten ahí el moco y estén preocupadísimas porque qué tal si están siendo muy malas realmente al dejarlo en la escuela porque no lo van a cuidar bien. Entonces sí hay una parte de disposición de dejar que se mueva por sí mismo, de que use sus propias piernas, su propia cabeza, y al mismo tiempo hay una disposición de reintegrarlo. Decía Freud que esto es como esta ley que le debe de imponer el hombre a la mujer en la pareja, ¿no? Cuando hay hijos de por medio, no reintegrarás tu producto. Y sí, en verdad, sobre todo en la mujer, está constantemente esta tentación de reintegrarlo, de volver como a absorberlo. Y entonces, y es la fantasía de muchas mamás, bueno, lo puedo dejar en la escuela, pero yo me quedo aquí afuerita viendo, y entonces tienen esta fantasía de ser como una especie de sombra, ¿no? De fantasma que está constantemente alrededor del hijo viendo qué come, qué hace, qué le hacen los demás. El niño dice, fulanito me pegó en la escuela, y a la mamá le dan ganas de ir y darle de golpes a fulanito, ¿no? A las que les dan ganas, ¿no? Exactamente. No, porque hay quien lo hace. Sí, hay quien de hecho lo hace, ¿no? Ya van y se meten y ya le dicen al niño tal y cual cosa, en lugar de darle la estafeta al chiquito, y claro, por supuesto con la supervisión, porque los niños necesitan supervisión. El chiste es irnos alejando, irla haciendo cada vez de más lejos para que lo puedan hacer por sí mismos, pero dan ganas de uno hacerlo en lugar del otro, ¿no? De poder estar ahí todo el tiempo, constantemente. Estas ganas aparentemente que corresponden a un amor tan encarnizado,
no son más que las ganas de reintegrarlo, de que vuelva a ser estar viviendo dentro de mí. Y en el fondo, estas ganas de reintegrar a alguien es, bueno, pues volvemos a este amor canibalístico de la identificación, ¿no? Es un amor asesino, porque es un amor que mata psíquicamente al otro. Sí, es, digamos, como la manera en la que justamente el afecto puede acabar destruyendo a la otra persona, ¿no? Uno podría pensar, y es la idealización que se tiene, Gaby, ahorita que estamos hablando de estos sentimientos encontrados, ¿qué tanto se le puede querer a un niño, ¿no? ¿Qué tanto realmente es sano quererse con sus hijos, ¿no? ¿Qué tanto es bueno darles? ¿Qué tanto es bueno consentirlos? Pero tendríamos que ver más hacia la profundidad del asunto y tendríamos que ver hasta dónde es esta necesidad de sentirlo y de pensarlo como nosotros mismos, porque en el momento en el que el afecto se está describiendo de esta forma, podemos darnos una idea de que justamente es ese intento que tú estás describiendo de reintegrarlo, ¿no? O más bien de que nunca haya surgido como un sujeto. Y esto es una cosa que dentro del psicoanálisis va generando muchísimas teorías alrededor de algunas afecciones mentales, ¿no? Por ejemplo, hay quien puede hablar del autismo como una forma tal vez de manifestar ciertas características en la crianza. Fíjese hasta dónde podríamos llegar. ¿Por qué? Porque de alguna forma la representación que va teniendo la madre del niño, la relación que se va teniendo con ese niño, se acaba cuajando, coagulando en una patología. ¿Sí ve? Y esto es para todos, no nada más para estas situaciones que tal vez podrían salir de la norma. De alguna forma, digamos que la expresión del afecto que va teniendo nuestra madre en nosotros va a ser como el principal combustible para nuestras neurosis y para nuestras afecciones mentales. Y por más paradójico que esto suene, uno podría decir, bueno, pero ¿qué? No mientras uno sea un niño amado, mientras sea bien recibido en casa, pues entonces nos estamos asegurando de que tenemos una niñez saludable. Pues no es necesariamente el caso. Por ahí hay una frasecita que se va diciendo, no recuerdo el autor en específico, pero decía esta persona que a los hijos se les debe de criar con un poquito de frío y un poquito de hambre, no darles todo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros nos volcamos completos hacia los hijos, también podríamos tener la seguridad de que no nos estamos volcando hacia los hijos, sino que nos estamos metiendo hacia nosotros mismos como si fuéramos un caracol. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación del niño, no es pensar cuál es el bienestar para ese niño o para esa niña, sino más bien se está cuidando a ese niño como si fuéramos nosotros repetidos, hechos un bebé. ¿Qué quiere decir esto? No es que podamos, digamos, visualizar, así de la manera más básica, no es que podamos visualizar a ese niño como si fuera un otro. Se acaba entendiendo como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera, se lo estaba diciendo en bloques anteriores, un apéndice de nosotros. Y hay también quien cuando somos adultos lo va diciendo, es que me siento como si fuera las piernas de mi madre o como si fuera la mano derecha de mi padre. Y justamente en eso va esta fantasía, ¿sí ve? En que no hubo ese momento de separación, en donde no hubo ese rompimiento. También se me hizo muy interesante, Gaby, lo que dijiste al inicio del programa. Nos vamos asustando de los sentimientos negativos, nos vamos asustando del odio, pero es necesario para que exista una separación. Es necesario que exista esa pulsión de odio para que nos podamos separar, para que haya un momento en el que el niño, uy, ya me hartó, a ver, me voy a hacer un poquito para atrás, tal vez para lavar los trastes, para lo que sea, pero ese momento de separación ya introdujo en la realidad del niño esa experiencia de frustración y de diferenciación, en donde yo puedo llegar a molestar tanto a mi madre como para que se retire. Y esto ya nos va a dar un poquito digamos como la conciencia de decir, qué bárbaro, realmente puedo hacer que las personas se alejen de mí. Realmente puedo perder esas personas que yo tanto amo y por lo tanto tendría que estar haciendo algo, tendría que darme cuenta de que los otros también sienten como tal vez lo siento yo y que el mundo no solamente depende de mis deseos y de mis frustraciones. Bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tema. No se nos ha terminado el tema, el día de mañana vamos a continuar, pero se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.